Este podcast es un espacio de conversación entre amigas, donde comparten experiencias, anécdotas y reflexiones desde su perspectiva. Aunque son psicólogas y buscan que sea un espacio seguro para todas y todos, este contenido no sustituye el acompañamiento profesional. ¿Verdad? Sí. No nacemos en las familias que deseamos, la mayoría de las veces, y difícilmente podemos transformarlas, pero afortunadamente existe la posibilidad de reconstruirnos en los entornos que sí tenemos la posibilidad de formar. Con conciencia y cuidado, sanar es posible. En tanto no te abandones, aunque duela, aunque a veces tengas que tomar distancia, muchas hemos sentido esa mezcla de dolor y amor al hablar de la familia, pero también hemos aprendido que poner límites es cuidarnos y eso está bien. Reconstruirte en otro lugar está bien. Y si hoy te sientes cansada de sostener vínculos que ya no te sostienen, de callar lo que te duele, queremos recordarte algo. No estás. Hola, buenas tardes, noches o días, comunidad psique, ¿cómo están? Mi nombre es Luz. Yo soy Mari. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Psique Amigos. Hoy traemos un tema que seguro a más de uno les va a doler. Nos vendieron que la familia es lo más importante, que hay que aguantar, que hay que perdonar, que hay que callar. Pero ¿qué pasa cuando la familia también duele? Cuando no respetan nuestros límites, nuestras decisiones o simplemente nos hacen sentir mal. Así es, ¿cuántas veces hemos escuchado que tenemos que pasar por alto cualquier cosa que venga de la familia? Sí, creo que es como muy común, es algo que traemos ya, que se nos inculca desde muy chiquitos. Es cultural. Yo la verdad es que no tengo mucho contexto de otras culturas y no sé si esto pase, por ejemplo, fuera de Latinoamérica, pero yo creo que esto es muy de latino, muy de latinos. Sí, claro, incluso vemos como muchos memes de madre latinoamericana y la chancla, ¿no? O Ah, sea, sí, es cierto. es como Eh, muy de ¿Te aquí, vas a poner suéter? ¿Te pones suéter o te pego? porque te lo digo yo. Ajá. Sí, es cierto. Probablemente sea más de latinos, pero si ustedes conocen otros contextos, otras culturas, platíquenos si esto pasa igual en otros lados. Sería como interesante saberlo. Claro, ¿De dónde viene? O sea, sabemos que es cultural, que es social, pero ¿cuál será la raíz de esto? ¿La unión? yo creo que sí. Yo creo que de alguna forma en Latinoamérica o en parte de Latinoamérica, quizás no puedo generalizar contra las familias, pero muchas veces somos muy muéganos. Somos muy de querer estar juntos en familia. Sí, es cierto. Las familias, incluso las familias que viven en una especie como de vecindad, ¿no? Que vive la tía, el abuelo, el primo, el hermano, eh, porque es difícil, ¿no? Desprenderse. Sí, sí, y justo eso me hace pensar en cómo muchas veces incluso en un terreno hacen como muchas casas, ¿no? Y allá vive este, y acá vive este, todos juntos. Pero ¿qué mensaje más que positivo, más bien negativo puede traer este tipo de sistema? Pues yo creo que va mucho desde esta parte incluso de no poder independizarte, de necesitar, ¿no? Al otro para poder hacer cosas, incluso para salir. Ujú. Sí, porque justo estaba pensando en cuanto a esta pregunta, ¿qué tanto le haces creer a tus crías, llámese hombres o mujeres, que son capaces de construir algo nuevo, algo incluso diferente a lo que ya tienen, ¿no? Como no te vayas, quédate aquí y aquí vas a tener todo, entonces no te esfuerces porque ni lo necesitas, o te creo tan incapaz de hacerlo que te tienes que quedar aquí. Incluso en algunas ocasiones siento que es como violento Ujú. el, el decir, no sé, es que si tú te vas, no lo vas a lograr.
Y entonces empiezan como a meter esta espinita, esta espinita, esta espinita de que no vas a poder. Y después mejor me quedo. Y Bueno, a control. mí, control. Ujú. Sí, justo estaba pensando en que mi hijo tiene apenas 5 y a veces platicamos, ¿no? Su papá y yo de, oye, ¿te imaginas cómo va a ser, por ejemplo, cuando empiece a tener novias o novios o lo que quiera, o pareja, lo que quiera tener, y que de pronto esté aquí en tu casa y yo siempre le digo, como, ay, no, no, que se vaya a su casa de la otra persona o que busquen en dónde estar, porque no, yo aquí no, pero no como un no porque no lo quiera o no porque no quiera verlo cerca de mí, ¿no? Más bien un no porque necesito que se construya, que vea incluso la necesidad de buscar espacios seguros para, por ejemplo, para sexuar, ¿no? O sea, no en mi casa, de entrada porque yo jamás lo hice, ¿no? O sea, entonces, no, no porque justo sea egoísta, o diga, ay, no, no, más bien porque, a ver, quieres hacer cosas, de adultos, tienes que tener responsabilidades de adulto, y entonces búscate la vida un poco, sobre todo él, que es el hombre, ¿no? El que pues de alguna forma Ya. resguarda la seguridad y estas cosas. No, no como tal que sea el encargado o porque sea hombre, él tiene que proveer, no, no, más bien por el hecho de cómo justo, cómo nos construimos como sociedad y que a veces pues las mujeres no es tan fácil como tener acceso a muchas cosas en cuanto a, no información, a permisos, quizá. Y no lo digo yo, es una cuestión social y cultural horrible, pero muy real. Sí. Pero también es aterrador. O sea, yo, por ejemplo, como mamá de una niña adolescente, la verdad es que yo sí lo he pensado y digo, no, yo sí preferiría que estuviera en la casa. Sé dónde está, está Ujú, segura, ujú. ¿no? Sí, justo. Entonces, creo, no sé, creo Ujú. que también tiene que ver como mucho esta parte de sí confío en ti, pero me da miedo el mundo. Exacto. El otro día íbamos platicando justo de eso. No recuerdo la verdad por qué lo estábamos platicando, pero le dije como, es muy triste, pero cuando mi hijo empiece a tener relaciones, sobre todo si son relaciones heterosexuales, asumo que la mayor parte del tiempo estará afuera, ¿no? Y su papá me volteó a ver así como, y lo dices tan tranquila, y yo, pues es que es una realidad, sobre todo y justo le dije eso, porque si él fuera la niña, yo preferiría tenerla cerca, me gustaría verla, saber con quién convive, cómo se llevan, este, y no porque diga justo que él no corre riesgos, claro que sí corre, pero no son los mismos. O sea, también entender esa parte, no son los mismos riesgos que corre una mujer. Entonces sí entiendo que lo más normal y natural sería que, pues que se fuera. No, no que se fuera de la casa, ¿no? O sea, que cuando empiece, que pase más tiempo en casa de ella. Ay, qué complicado. Sí, mucho. Y entender, ¿no? En qué momento es correcto, en qué momento hay que aceptarlo. Sí, sí, no. Es, yo creo que como cuidadores primarios, llámese papá, mamá o las personas que te van construyendo, hay una fecha de caducidad a donde ya tus cuidados son un plus, son adicionales a lo que ya tienen, ¿no? Que lleguen y que los apapaches, yo por ejemplo, con mi mamá o con mi abuelita, ay, mi abuelita, con mi mamá que de pronto voy con ella no para que me solucione, más bien a lo mejor escucha o apapacho, pero hasta ahí. Hay una fecha de caducidad como cuidadores primarios y antes de esa fecha de caducidad hay que darle con todo. Sí, y bueno, eso en tanto a lo mejor al trabajo en familia, pero ¿qué hay de las cosas a veces que no son tan llevaderas? Por ejemplo, estoy pensando en los secretos de familia. Yo creo que eso es muy, muy complicado, porque muchas veces, justo ayer empecé a ver una serie que se llama Ginny y Georgia, no sé si ya la viste. Vi, creo que es la primera temporada. Ah,
yo la acabo de empezar. Y en un episodio donde la chava llega como muy borracha de que se escapó y se fue a una fiesta, le dice que por qué se había escapado, que no entendía, que ella estaba bajo su responsabilidad. Cuando están sus amigas en su casa, sus amigas son su responsabilidad, ¿no? Y le dice la chava, este, lo dices tú que eres la reina de los secretos, algo así da a entender. Y le dice, ¿nunca has pensado que los secretos que te tengo son para protegerte? Y si quieres saber todo, sufrí abuso, estuve en la cárcel y fui mamá joven. Aquí estoy por eso, ¿no? Y es como, hay muchos secretos, pero ¿hasta qué punto es para proteger al otro y hasta qué punto es para protegerte a ti? Y es que lo extraño de los secretos de familia justo es como esta escena. No tienes el contexto completo y no sabes cómo está funcionando todo, pero lo sabes. De alguna forma es Ajá. que esta información está incompleta en tu cabeza, en tu historia, en tu vida, y pareciera como un rompecabezas constantemente incompleto que genera un montón de ansiedad porque lo ves ahí, no lo puedes guardar, pero tampoco puedes ponerlo, ¿no? Como un marco porque no está completo. Sí, a veces ni siquiera lo entiendes, ¿no? Sabes que hay algo raro, pero no entiendes qué. Y muchas veces esto te hace a cometer como ciertos patrones que dices, ¿por qué lo estoy haciendo o por qué lo hice? Y entiendes que generacionalmente hay algo atrás que quizás estás repitiendo. Y es que, por ejemplo, hablando de la propia historia, este, yo creo que es muy difícil sanar, por ejemplo, en terapia cuando ya eres adulto, porque no, o sea, justo hay partes incompletas, no entiendes por qué, y entonces solamente es como ir, no sé, lo voy a decir así, como sanando al aire. Lo digo, por ejemplo, de mi propia historia, ¿no? O sea, yo en el caso de mi familia paterna, no puedo decir que todos, porque incluso ni siquiera he convivido con todos, así 100%, a lo mejor en una fiesta he convivido, pero algo que de verdad nos una más allá del lazo sanguíneo, no. O sea, algo que sí, con la única persona que me une así bien y que la amo y nos amamos y nos apoyamos y todo, es con la hermana mayor de mi papá y de ahí en fuera es como sé que existen, pero poco sé de ellos, ¿no? Y justo hablando de esta parte del sanar, yo recuerdo que cuando mi papá muere yo era muy pequeña, y mi mamá sigue tratando de construir este vínculo, que a ver, en algún momento lo hablamos y sí, ya muy grande le dije cómo es que era algo aparte que ni siquiera te correspondía a ti. No, no fue un reclamo, más bien fue como, se cansó tanto en algo que pues ella no tenía que hacerlo porque no le correspondía ir a tocar la puerta, me decía, "A ver, es su sobrina, ¿no? O es su Sí, nieta". Y entonces yo sentía, mi hermana fue la primera nieta, la primera sobrina en esa familia. Entonces imagínate, fue la más amada y la más esperada del mundo, porque fue la primera en todo. Y cuando yo me acercaba a ellos, o sea que mi mamá insistía como, ve a visitar a tus abuelos, ve a ver a tu tía y no sé qué, porque ellos vivían juntos. Y no juntos en la misma casa, digamos como en la misma privada, enfrente, ¿no? Yo veía cómo amaban a mi hermana. O sea, yo notaba, por ejemplo, en las Navidades que había regalos bajo el árbol para mi hermana y para mí siempre era como, recuerdo mucho a mi abuela, tenía ella como un ropero. Yo creo que era el ropero mágico porque tenía de todo, tenía dulces, juguetes, todo, ¿no? Entonces iba al ropero mágico y sacaba como, ah, no, sí, también hay algo para ti. Ahora lo veo, como niña yo me daba cuenta, pero ahora lo veo y digo, realmente ellos no esperaban que yo fuera. O sea, no es que no quisieran, ellos de verdad no querían que yo fuera, ¿no? Y sí, entonces, eso como niña fue bien doloroso. Fue horrible. Yo a mi hermana siempre la he amado, así como ella y yo siempre decimos que somos muy afortunadas porque no somos las típicas hermanas que se odiaron hasta la adolescencia y que no se querían ni ver. Nosotras nos amamos, nos protegimos, nos escuchamos toda la vida. Entonces, como hermana chiquita de ella tiene 4 años más grande que yo,
me daba mucho gusto que ella tuviera una familia paterna, ¿no? Me daba mucho gusto que la amaran y que la esperaran. Pero por otro lado, a mí yo chiquita era como, está rota todo el tiempo, está bien completa. Pero no fue mucho tiempo, porque después apareció mi familia, salvadora. Pero aún en terapia muchos años después, porque yo empecé terapia tarde, muy tarde, era muy difícil para mí reconstruir esa parte, así como contestar preguntas. Pues mis abuelos paternos fallecieron. Mi abuelo paterno no tiene mucho, mi abuela materna tiene un poco más. Y es como, ¿a quién le pregunto? ¿No? O sea, como, ¿por qué? ¿Cómo voy a saber por qué no me querían? Y no lo voy a saber. Sí, y esta duda de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero bien dices, no le tocaba a tu mamá como ir intentando dar respuestas que pues no podía dar. Y yo se lo agradezco, o sea, de verdad es que le agradezco a mi mamá haber sido tan constante en eso. Yo creo que si ella hubiera querido, me hubiera hablado mal de todo lo que vivió desde que yo era muy chiquita y a lo mejor, lo voy a decir así románticamente, lastimar mi corazón más. Y ella jamás lo hizo, ¿no? Nunca me habló mal de absolutamente nadie. Y de hecho te puedo decir que hace escasos 2 años, quizá menos, nos sentamos a hablar desde la noche hasta el otro día, eran las 7 de la mañana y nos seguíamos hablando. Y ahí entendí muchas cosas, sané muchas cosas y agradecí muchas otras que no me contó en un momento más vulnerable de mi vida y que me lo contó ahora que tengo más fuerza, más valentía. No te voy a decir que no me duele, obviamente, pero ya tengo la capacidad de sostener eso. Sí, Y una de mis preguntas sí fue como, ¿por qué nunca me lo dijiste? Y no hay respuesta tampoco, ¿no? Porque ¿qué te contesta una mamá? ¿Qué le contestarías tú a tu hija? pues porque creí que estaba haciendo lo correcto, que no era el momento. Ujú. Y ese es un secreto de familia, finalmente, ¿no? Quizá Sí, menos cruel, pero al final un secreto. yo también con la familia de mi papá, no, no tengo contacto, nada. O sea, con mi papá sí, a mi papá sí lo veo, con mi papá pues sí convivo, no mucho, pero es como no mucho por cuestiones de tiempos, ¿no? Él está trabajando, no se puede, cosas así. Pero, pero con su familia no. Y la verdad es que cuando yo decidí ya no querer convivir con su familia, para mí fue como muy reparador. No son personas que me sumen, nunca me sentí querido por ellos, eh, no era algo que yo quisiera en mi vida. Y en realidad creo que pues muy chiquita dejé de convivir con ellos, o bueno, no tanto, pero en la adolescencia, pero cuando tuve a mi hija fue como el definitivo, el no quiero que mi hija conviva en estos ambientes, no me agradan, no, y están, ¿no? Y existen, y sé que existen, y trato como de, en ocasiones a mi papá decirle, ¿y tu hermana cómo está? Pero, pero siento que es como más por cortesía por él, que porque No en te verdad entiendo. quiera saber cómo están sus hermanas. Si me estás viendo, papi, lo siento, pero es real. Sí, sí. Este, pero es que nunca me sentí querida. Y, y también conforme vas creciendo te vas dando cuenta de muchas cosas, incluso cosas que justo que mi mamá pasó, que mi mamá aguantó. Y, y en una ocasión yo me acuerdo mucho que en una plática con mi papá me dijo, no, es que quiso como hablarme mal de mi mamá. Entonces fue así como de, a mí no me vas a engañar. O sea, yo lo viví, yo estuve ahí, yo te vi, ¿no? Así no fue las cosas. Pero es complicado, porque aparte él tiene su versión, pero la versión que yo viví es totalmente distinta, ¿no? Y la que mi mamá vivió, pues es otra cosa,
que también en un momento dije, no me di cuenta cuánto aguantó, cuánto cayó. Ujú. ¿Qué Y tan fuerte era? sí, y esta necesidad quizás de querer mantener una familia unida que realmente no está unida, ¿no? Yo recuerdo en una ocasión, y así como muy vago, y estaba chiquita, que yo decía, ya que se separen, Ujú, ya, ya que se dejen, ¿no? Y estaba muy chiquita, pero era como el que no es, que se dejen. Y cuando me dicen, o en ocasiones que llego a platicar, que me dicen, no, es que yo quiero que mis hijos tengan una familia completa, yo siempre digo, o sea, como hija de padres que no eran felices juntos, te digo que les haces más daño el querer estar ahí y decir, me aguanto por ellos, porque entonces la culpa cae en nosotros los hijos, ¿no? En todo lo que sufrió por mí, todo ujú, lo que aguantó por mí. ujú. Y es mejor decir, nos separamos por lo sano, a decir, aguanto por mis hijos. Pero yo creo que también es muy difícil como emprender un nuevo camino bien distinto al que estás viviendo, ¿no? En muchos aspectos. Veía cuando era niña justo desde, pues desde el dolor, yo creo que yo siempre he creído en las señales del universo, de Dios, de la vida, ¿no? Siempre. Y cuando yo era niña veía mucho las películas de Barbie. Ajá, se nota, ¿no? Este, y hubo una película que no recuerdo el nombre, eh, creo que es la de la princesa y la plebeya, en donde constantemente la plebeya se quiere ir, ¿no? O la princesa, no recuerdo, una de ellas no se quiere ir. Entonces busca y busca y busca irse, y cuando logra irse, se da cuenta que lejos no era la respuesta. Y hay una frase en la película donde dice como, no siempre irte es hacer lo que querías, a veces hay que volver para darte cuenta que esto falta por hacer, algo así dice. Y me acuerdo mucho porque yo me acuerdo que de niña yo me quería ir lejos, todo el tiempo quería estar en otro lugar, en donde sí me sintiera como amada, y no porque no fuera amada, o sea, por supuesto que lo era. Mi mamá hizo un gran trabajo. En algún momento les dije, como yo tengo muchas mamás, porque eh, pues muchas tías hicieron como esta labor también. Mi mamá, pues con dos hijas sola, obviamente era algo bien complicado, ¿no? Y ahorita mi reconocimiento y mi amor a todas esas mamás que lo están haciendo solas, porque hoy que soy mamá y que tengo esta compañía y esta pareja, yo no sé si podría hacerlo sola, y de verdad les admiro mucho, pero pues quería irme, o sea, todo el tiempo quería irme. Cuando vi esta película, yo estaba muy chiquita, fue para mí como guau, no, no me tengo que ir, solo tengo que aceptar esto que está pasando y ver qué puedo hacer con ello. Y entonces empecé a aceptar lo que estaba pasando fuera de este rechazo de esta familia, que por supuesto, a ver, una niña que había perdido a su papá desde muy chiquitita quería el respaldo de esa familia, pero después entendí, o sea, si ni siquiera se lo dieron a mi papá, ¿qué me hacía pensar que me lo iban a dar a mí? Por supuesto que eso no iba a ser real, pero yo era una niña y yo no lo entendía. Y quería irme lejos, quería, de hecho muchas veces le llegué a preguntar a mi mamá, como, ¿estás segura que no me cambiaron en el hospital? Y no porque no quisiera que mi mamá fuera mi mamá, sino porque fuera de mi realidad yo decía, allá hay otra familia que sí me quiere, y además ya tengo a esta, que era la familia de mi mamá, ¿no? Ya tengo a esta y allá probablemente tenga otra mamá que me quiera y otro papá que sí me quiera y que además no esté muerto. Era súper doloroso, súper, súper doloroso. Y bueno, creo que lo ven, que sigue siendo muy doloroso. Menos, ya con más entendimiento, pero al final doloroso. Y en tanto a esto que decías de cuando tu papá te quiso hablar mal de tu mamá, yo recuerdo que una ocasión estábamos hablando con una tía, estaba mi mamá, mi hermana, perdón, mi hermana, esta tía, que no diré su nombre, y ella trató como de echarle tierra a mi mamá
ay, pues es que no convivimos con ustedes por ella, ¿no? Y no, hombre, mi hermana se paró como fiera y le empezó a decir que de mi mamá no hablara, ¿no? O sea, que al final si nosotras éramos lo que éramos, porque además nos consideramos buenas personas, ¿no? Era gracias a todo el esfuerzo y toda la chinga que mi mamá se llevó para sacarnos adelante y que ella no, de acuerdo que mi hermana le dijo, y antes de hablar mal de mi mamá, te lavas la boca. Claro. Y yo, ay, Dios, sí. Yo amo a mi hermana, no solo porque es mi hermana, o sea, justo hablando de esto de la familia, no la amo porque sea mi hermana, la amo por el mujerón que ella es, ¿no? Y las veces que ella me defendió y las veces que hizo por mí, yo siempre les platico a todo mundo cada que puedo. Yo tuve celular en la secundaria, era muy difícil, porque no es como, o sea, imagínense, nuestro primer celular era un celular de este tamaño, con una antenota de este tamaño. Eran carísimos aparte. Entonces, conforme pasa el tiempo, eso fue en la primaria y en la secundaria, ya había más acceso, pero los celulares, por ejemplo, pues que tenían más cosas, eran mucho más caros. Yo tuve ay, no me acuerdo la marca, pero fue gracias a ella. O sea, ella ya trabajaba y yo tuve mi primer celular gracias a mí, ¿no? Y era como la sensación de la secundaria. ¿Se acuerdan de este niño que les platicaba que era más grande que yo y que, bueno, pues yo podía hablar con él, que era más grande que él, iba en la prepa y yo en la secundaria porque tenía celular gracias a mi hermano? Entonces, ese tipo de cosas que la verdad es que eran innecesarias. No, no creo que hubiera cambiado el que yo la amara más o menos, este, pero ella lo hacía. Entonces era Sí. muy, muy, muy lindo que estuviera ella ahí. Y aparte mi hermana es mucho más amorosa que mi mamá. Entonces nunca fue mi mamá, la verdad es que no cumple ese perfil, ese papel, pero es una gran hermana mayor. Y eso reparaba mucho en mí, mucho, mucho, mucho. Sí, hermanita, si no lo sabes, reparaste mucho en mí en los momentos más difíciles. Y también, bueno, no sé si tú lo viviste, pero se me vino a la mente ahorita que mencionaste esto de que intentaron hablar mal de tu mamá y dijeron, ay, no convivió contigo por culpa de ella. No sé si lo pasaste, esta parte de, de santificar a los muertos, Mm, de querer justificar, de que sí fue bueno, fue buen padre, ¿no? Fue buen hijo, no sé, a buen abuelo. Y tú lo piensas y si conviviste con él es como de, no es cierto. Pero, yo no conviví con él. Él, o sea, se murió muy joven yo y muy joven él. Y no, tampoco, o sea, tampoco pasó esto de que dijeran que era buen hermano. Bueno, buen hermano, yo creo que uno de sus hermanos hasta la fecha sigue como creyendo que era el mejor hermano y yo creo que lo era, pero ni buen hijo ni buen papá. O sea, no, yo no conviví con él, la verdad es que quien convivió con él fue mi hermana y no puedo hablar pues de ella, ni de sus emociones, ni de sus sensaciones. No estoy autorizada, pero en mi caso, pues no fue ni buen papá ni mal papá. O sea, fue pues sí, un no ser, estuvo. un ser ahí desaparecido en mi vida, pero dolió un montón su ausencia. Yo tenía Claro. como 5 años, entonces, por supuesto que a lo mejor que cuando llego a los 6 7 y me doy cuenta, ¡ah! No tengo papá, o sea, real no tengo papá, ahí, ¿no? Empieza el verdadero dolor. Me acuerdo mucho que, bueno, no, ni siquiera me acuerdo, me contaron, que él, antes de que pasara lo que pasó, este, se iba a ir a Estados Unidos y él me dijo como, te voy a traer una muñeca y te voy a mandar unos tenis y no sé qué. Y entonces dice mi mamá que cuando estaba en la caja yo lloraba y pues que mi mamá un poco se sacaba de onda así como de, ¿por qué llora? No sé si ni lo conocí. Yo le decía, es que me iba a mandar una muñeca y unos tenis, ¿no? Y pues ese era mi dolor a los 5.
Claro. Yo creo que ya a los 6 y a los 7 hubo mucho más conciencia del real, no tengo papá, ¿no? De verdad, no hay quien me salve. Sí, yo creo que es como cuando empiezas a entender el concepto de la muerte, ¿no? Porque muchas veces dices, ah, pues, pero luego viene, ¿no? O cuando regresa a visitarme, no sé. Y cuando Es ya que, te das cuenta que ya no, y más en las escuelas, que empieza a haber como eventos, que empieza a haber como cosas y te das cuenta que pues no. es que, fíjate que ahorita que decías eso del concepto de la muerte, de la esperanza, ¿no? Es esta parte de la esperanza, de algún día todo va a ser diferente. No era tanto porque en mi caso es una familia de mujeres. O sea, el único hombre presente es mi tío, el más chico, hermano de mi mamá, más chico, un gran hombre, pero era chiquito. O sea, de hecho, pobrecito, él iba por mí a la primaria y yo le hacía súper berrinche, pero era el único hombre, ¿no? Porque su hermano, el más grande, vivía en Estados Unidos, que después falleció mi tío. Entonces era el único hombre, era un sistema totalmente matriarcal. Entonces no había como por ningún lado la esperanza de algún día, ¿no? Y sí tengo una tía, bueno, unos primos que tienen a papá y a mamá, y mi tío también muy presente en la familia de sus hijos, un excelente hombre y demás, pero al final al ser más mujeres, el sistema era completamente femenino. Entonces somos mujeres que cambiamos focos, que cambiamos el gas, que, bueno, yo no, porque no tengo ese gas, pero, o sea, en el momento cuando vivía con mi mamá y con mi mamá lo hacía. ¿Quién más lo hacía? Si no era ella, Sí, claro. ¿no? Entonces a veces me pasa con mi esposo que es como, vamos a colgar ese espejo y llega y ya está colgado. Es como, ¿quién lo colgó? Y yo, o sea, ¿quién más lo va a colgar? ¿No? Vino el vecino y me ayudó, pues no, yo. Entonces no había esta esperanza, como que era algo muy conocido para mí, muy habitual. Y en el caso de la escuela, yo creo que no recuerdo, la verdad es que no recuerdo haber vivido nunca como un evento del el Día del Padre, por ejemplo, como es el Día de la Madre. Pero el caso de haberlo vivido, yo creo que no lo recuerdo porque tuve un abuelito que cubrió todas las expectativas de padre. Mi abuelito materno, fue mi papá, ¿no? O sea, cumplió esto y creo que ya lo había dicho en algún otro episodio donde yo moría y me deshacía por Martín Rica. Y eso era cuando yo era niña. Y un día ya yo siendo adolescente, él llegaba muy feliz con una lapicera transparente. Empezaban como estas piezas transparentes y así. Una lapicera transparente padrísima de Barbie. Justo les decía, me gustaba mucho Barbie y y con un cuadro de Martín Rica, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi ya siendo adolescente, porque a mí ya no me gustaba Martín Rica, ahora ya me gustaba Memo Ochoa, fue bien bonito, porque era como, iba en la calle, lo vio y se acordó que me gustaba. Claro. Y es como el recuerdo más precioso que yo puedo, no más precioso que puedo tener de él, porque en realidad tengo muchos, les digo, fue mi papá, pero esas cosas como abuelito aparte, que las recuerdes son, creo que yo pienso que son más difíciles que, por ejemplo, papá y mamá que los agobias todos los días con lo mismo. Ujú. Como abuelito es como se acordó. Y ya luego, justo en estas opciones de las familias por elección, mi mamá se junta con una persona y era muy curioso porque, no sé, como que nos parecíamos. O sea, yo me parecía a mis primas, aunque no eran mis primas, bueno, que no son mis primas. Incluso a mi prima que ahorita es, nosotras decimos como la harina del de otro costal, porque siempre decimos como estamos en esta vida que es lo mismo, pero estamos divididas, porque nuestro corazón está aparte, porque nuestras ideas y elecciones están aparte, y todo es aparte, porque es mucho, mucho amor. Entonces nos decían como, son hermanas, y nosotros decíamos, sí, somos hermanas. ¿No? Es mi prima, preciosa, Chira la amo, es escritora, por cierto, síganla en Instagram. Creo que está como,
Atsiri Monroy, no sé cómo Ajá, está en creo que Instagram. sí. Ah, no Este, lo tengo aquí. sí, Pero les em, ponemos su su contacto. Instagram en la descripción. O su Facebook, creo que Instagram lo tiene privado, no sé, pero es Atsiri Monroy, y es escritora. Y, ay, bueno, pues con ella construimos muchas historias muy bellas que hasta la fecha decimos como, no es que sea por elección, o sea, de verdad somos primas, ¿no? Nos falta la sangre, pero somos primas. Y hasta la fecha, ¿no? Construimos historias y es la tía de mi hijo y muchas cosas. Pero entonces no solamente llega ella, llega su mamá con su papá, que, que mis tíos me super cuidaban cuando yo me iba con ellos. Y todo el tiempo, ¿no? Yo soy Rosa Salvaje para mi tío. Y, y me acuerdo mucho de una historia que me hizo llorar muchísimo. Ya vivía yo en la Ciudad de México. Cuando yo me fui a vivir en la Ciudad de México, ella lloraba y yo lloraba porque ya no nos veíamos, ¿no? Entonces yo dejé de ir a su casa y un día me habla y me dice, ¿qué crees? Cambiamos el comedor. Y me manda foto de un comedor floreado precioso, forrado, ¿no? Y y le dije, ay, qué bonito, no sé qué. Y me dice, ¿pero qué crees? Traía solamente 3 sillas. Y y yo, ¿cómo? Me dice, sí, pues traía 3 sillas. Y y mi mamá dijo, no, nos falta una silla. Y entonces dice, mi papá se fue corriendo y dijo, la rosa salvaje. Y se fue por la cuarta silla. En realidad ellos no necesitaban una cuarta silla porque ellos son 3, bueno, son 4 porque no es cierto, eran 4 sillas y faltaba una, porque los comedores tienen usualmente 4 sillas, ¿no? Ellos son 2 hermanas, mi tío y mi tía, y yo, sí, ¿no? Entonces, dice mi tío, o sea, sí, la rosa salvaje, y se sale corriendo, ¿no? Por la otra silla. Y yo lloraba un montón, que es bien bonito que no estés y que te sigan contemplando en Claro. esas historias. Por esa parte ellos, y por otra parte mi abuelito y mi abuelita, ¿no? Mi abuelito iba por mí a la primaria, me acuerdo que yo comía telera con frijoles, queso y crema, y mi abuelita le decía a mi mamá, es que tu hija solo comió frijoles, queso y crema. Y así bien preocupada, y mi abuelito comiendo piña con sal conmigo, viendo a mi abuelita bien angustiada. O sea, no puedo decir que no necesité a mi familia paterna, pero el universo me mandó una mejor, una remasterizada con mucho amor, con mucho cuidado. Mis tíos, por ejemplo, mi tío, Nacho y mi tía Rosy, em, una vez se murió mi Tamagotchi, yo tirada en el sillón llorando porque mi Tamagotchi se había muerto por tercera vez porque era una muy mala madre. Y así mi mamá preocupadísima. Y llegaron en eso mi tío Nacho y mi tía Rosy, porque estábamos en casa de mis abuelitos. Y como, ¿por qué llora la niña? No sé qué. Y mi mamá así como de, se le murió otra vez su Tamagotchi. Ya lo revivimos 2 veces y ya no se puede revivir. Y ahí tienes a mi tía Rosy y a mi tío Nacho reviviendo el Tamagotchi. Y mi tío como, y es muy difícil comprar otro. Así y mi mamá así de, ¿qué quiere ese? Y revivieron mi Tamagotchi. Y tú sabes lo que eso significa para el corazón de una niña, que sus tíos se preocuparan por esas cosas. Ahora como adulta lo veo, yo digo, yo le hubiera dicho, vente, vámonos a comprar otro, ¿no? Quizá. Sí, Y eso es muy bello, muy, muy bello. Y esa es una familia que decido querer y elegir todos los días de mi vida. sí, eso es bonito. Yo, yo no sé, yo siento que yo soy muy alejada de mi familia, como en general. O sea, convivo con mis primas, convivo con mis tías, que la familia de mi mamá, que es como mis tías y mis primas, son como mi familia, la única familia que tengo, ¿no? Convivo muchos con ellas, pero también no es como de que nos hablemos todos los días o que nos hablemos, ¿no? Es muy raro cuando nos mandamos un mensajito, es raro cuando vamos, incluso, pero me cuesta trabajo. O sea, incluso hay veces que vamos y estoy un ratito ahí conviviendo y de repente es como que, ay, ya me voy al sillón y me pongo a ver videos o cosas así como que me alejo. Pero siento que es como muy aprendido quizás de mi mamá,
Mi mamá también es como muy alejada. Ella es como, oye, va a haber una reunión, una fiesta. Ay, no, yo no voy. Ay, no, ¿para qué? Ay, no, no me gusta. Entonces, de alguna forma, yo también es así como de, ay, no, un ratito sí, pero además un ratito. Me cuesta mucho trabajo, ¿no? Quiero mucho a mi familia. Mis primas son increíbles. Las amo y a mis tías las amo con mi vida. Pero sí me cuesta trabajo como convivir. Yo soy más de niños. O sea, a mí Sí, me lo gusta ir reconozco. y estar con mis sobrinos. O sea, si hay un bebé, yo me acuerdo mucho en una reunión que justo con mis primas yo no sabía que iba a haber reunión, si no seguramente no hubiera ido, pero fui, ¿no? Y llegué y, va a haber, porque mi hija pues es hija única, no convive con más niños y mis primas pues tienen dos niñas. Entonces, cuando estaba más chiquita, pues trataba de ir como más seguido para que mi hija conviviera con sus primas. Y en esa ocasión fui. Y fue así de, ay, va a haber fiesta, que no sé qué, que van a venir tus otras tías, tu prima, y yo así de, ok. Me acuerdo que llegaron y yo no les hablo. O sea, soy muy cordial y de, hola, ¿cómo estás? Pero así que conviva y de, ellos son de tomar, a mí no me gusta tomar. Ellos son de groserías y hablarse. A mí yo no hablo así, me incomodo incluso. No sé, incluso luego son muy albureros, son muy doble sentido. Me da risa y los veo y me da risa, pero cuando empiezan como a querer ser doble sentido conmigo es como de, bueno, con permiso, y huyo, ¿no? Entonces me acuerdo que llegaron y fue así como de, ay, no, que no sé qué, y empezaron a tomar y yo así de, dame a la bebé, y me metí. Y me senté en el sillón y me quedé ahí, dormí a la bebé. Luego iban y me decían, ya te la quito para que salgas, para que. Y yo, no, aquí déjame. ¿No? Pero yo era a mí eso, no, como que me gusta la tranquilidad, como que la soledad, no sé. A mí me abruma mucho, por ejemplo, el ruido. Mi familia grita, ¿no? Habla gritando. Y yo creo que yo tengo mucho de eso, pero ellos de verdad me dicen, quítate que ahí te voy. O sea, gritan muchísimo. O sea, imagínate cuando gritan al grado de que cuando se van o tú te vas, el oído descansa como cuando vas a un concierto. Ok, Así gritan. Y otra de las cosas que me desagrada mucho es la parte de los comentarios con buena intención o los agresivo-pasivos. Yo sé que no lo hacen con la intención de lastimarte, ahora lo entiendo, lo sé y no lo tomo personal, pero en su momento me lastimé mucho creyendo que era verdad, ¿no? O sea, como sí es una familia mucho de él. Ay, ¿por qué estás más gordita? Ay, bajaste de peso, ¿no? Esas cosas que, las groserías no son de niñas bonitas. Sí, ¿quién te dijo que son una niña bonita? No digo groserías, o sea, no soy de groserías, pero mm, cuando me enojo, sí. O sea, cuando me enojo, sí me florece lo Nancy. Nancy es mi hermana. Mi hermana es súper pelada, muy grosera. Incluso siempre la ando regañando. No, no así justo, no es como, ay, es que no te ves bien. No, es porque de verdad las groserías enruidecen mi cabeza. Pero sí, cuando me dicen esas cosas, es como, a mí rétame. A mí dime, no hagas esto porque si no tal, y lo voy a hacer más. No, nunca me digas qué no hacer, porque eso que me digas que no haga, lo voy a hacer. Es un reto para mí. sí, sí, y creo que es muy normalizado. O sea, yo siento, no sé, igual y ustedes opinen si es en todas las familias o solo en las nuestras, pero yo sí veo como muy normalizado esto del bullying y de los comentarios pasivo-agresivos y ay, estamos jugando, ¿por qué te enojas? Ay, estamos jugando, ¿por qué lloras? ¿No? O sea, Ujú, yo creo que así lo más fuerte que hicieron mi familia, que para mí que me lastimaron mucho, fue en una ocasión
incluso no se me va a olvidar, estaba parada así junto al refri y no sé en qué momento, pues mal parada, agarrando algo así, y me tomaron una foto, ¿no? Y luego fue así como de, mira, ¿ya viste que ya engordaste un buen? ¿Ya viste qué brazotes se te ven? Y mira, y yo me puse a llorar, ¿no? Y fue así Ya, como de, sí, ya vi. O sea, se me hizo súper ofensivo, se me hizo muy doloroso. Y yo, sí, sí, ya vi, ¿no? Porque aparte yo soy de las que no lloran en frente de los demás, ¿no? Yo me subo y me encierro y lloro y me limpio, me echo gotas y ya no pasa nada. Pero todo el día ando con mi cara de enojada. Entonces, pues yo estaba así como, lloré un buen, me bajé y, ay, ¿por qué? ¿Estás enojada? Y yo, no, ay, te enojaste. ¿Por qué te enojaste? Pues si no te dije nada malo, era para que vieras, para que te cuidaras, para que hicieras un cambio. Y yo así, ¿por qué me lastimaste? O sea, me dolió mucho. Y, y aparte de esa parte de me lo dolió y fue el, ay, no te vuelvo a exacto. decir nada, no, no me vuelvo a meter contigo. Y fue así como de, y se empiezan a querer hacerte sentir culpable de que te Ujú. enojaste, ¿no? Y no sé, creo que ha sido como de las cosas que más me han dolido, que me han hecho, pero sí comentarios, ¿no? Comentarios de cuando era muy flaca, que estaba muy flaca, cuando subí de peso, que ya estoy muy gorda, ¿no? Y sí, en algún momento sí es como de, o eres muy callada, yo me escondía, no me acuerdo, pero dicen que yo me escondía no quería hablar con nadie. Y me hablaban y yo me escondía abajo de la mesa y me escondía. No me gustaba, pero nunca me han gustado las personas. Entonces, Pues no, con esas conductas a quién le van a no. gustar. Y, y pues la única persona que siempre me gustó fue mi abuelita, Mm, ¿no? Y cuando mi abuelita se fue así como de, ¿y ahora dónde, no? sí, sí, lo mismo me pasó. A lo mejor justo nadie recuerda a esa abuelita que yo recuerdo, porque mi abuelita sí le dijo cosas feas a todo el mundo, pero a mí no, ¿sabes? Y entonces era como otra abuelita. Para mí, la abuelita que todo el mundo tuvo, para mí era una abuelita bien distinta. Y justo cuando se fue es como, ¿y ahora cuál será mi lugar seguro? Justo, Lloré pues justo por me la pasó familia. igual. Me pasó igual, fue como, ¿y ahora? Aparte, mi abuelita era la que nos cuidaba porque, pues, mi mamá trabajaba todo el día. O sea, realmente se iba cuando estábamos dormidos y a veces regresaba de trabajar cuando ya estábamos dormidos, ¿no? Ujú, Entonces no la veíamos. Y pues mi abuelita era la que estaba ahí con nosotros y de repente ya no estaba y era así como que mi hermano y ya, yo, ¿no? Que pues en una edad difícil eran peleas y correteadas ujú. y complicado, ¿no? Golpes y muchas peleas con él. Pero, pues sí, Ay, o sea, yo me acuerdo mucho, igual, mi abuelita sí fue como muy consentidora con todos sus nietos, Ah, pero siempre sentí que conmigo más. Y incluso ella lo decía, incluso yo creo que todos mis primos y mi hermano saben que yo era la favorita, ¿no? Este, yo era yo la también. consentida. Y yo era así como de, ay, no, mi niña. Y todo era, ay, mi niña, mi niña. ¿No? O sea, yo a la fecha no puedo escuchar esta canción de Cepillín de Amor Chiquito. O sea, no, nunca me la pongas. Porque era la que me cantaba mi abuelita, ¿no? Y yo aprendí, a mí me encanta jugar cartas porque yo jugaba cartas con mi abuelita. No sé, hay como muchas cosas que sí, cuando se fue, sí fue así como de, ah, era la única persona que me entiende. Sí, te entiendo. A mí no me pongan la del ropero. ¿Sí se llama el ropero de la de Cricri? Ajá, Porque nunca me la cantó, pero sí, sí me acuerdo que revisábamos mucho sus cosas, y tenían historias, sus cosas. Entonces, no. Este podcast se va a dejar de llamarse que amigas para llamarse las nietas consentidas. sí.
Y es bien doloroso, porque también está esta parte del, cuando eres la oveja negra, cuando rompes con lo establecido a nivel familiar y todo el mundo se encrespa, ¿no? Como gato, porque no estás haciendo lo que está establecido, lo que todo el mundo te dijo que hiciera. En mi caso, por ejemplo, lo establecido es que se casen jóvenes y que tengan hijos jóvenes y que no terminen una carrera. Y entonces cuando yo rompo con todo esto, que además, a ver, no lo rompo porque yo dijera, ay, voy a romper con todo lo establecido a nivel familiar. Obviamente hubo una inspiración y un apoyo, en este caso por parte de mi mamá, en donde ella le hizo, se movió, se puso de cabeza para que yo estudiara, ¿no? Hasta la fecha le hago mucha burla porque les digo que quiero estudiar derecho y mi mamá se para así de cabeza. O sea, ella no tendría por qué ella tener la obligación de pagar la carrera y es como de que ni se le ocurra porque seguro la voy a pagar, ¿no? O sea, mi mamá hizo todo lo posible porque yo cumpliera cualquier sueño que yo tenía, ella ponía el dedo ahí y no se movía. Y entonces, cuando empiezas a cumplir sueños en lugar de recibir felicitaciones o sí como alegría por ti, te señalan, ¿no? Y te quieren regresar a lo establecido y entonces eres la que está haciendo mal las cosas porque no lo hiciste igual a todo el mundo. Y es muy doloroso, porque yo sí esperaba, por ejemplo, recuerdo en la graduación bueno, en la graduación de diseño de modas, yo no fui porque estábamos en una situación económica difícil, o sea, mi mamá estaba en una situación económica difícil, y pues para el evento se tenía que comprar vestido de gala y que los zapatos y que no sé qué. Después me arrepentí un poco porque me acuerdo que ese día, pues mis amigos de TIC, de tecnología de la información, me escribieron ese día como, ¿en dónde estás? ¿Por qué no estás? No sé qué, porque nos graduamos como todas las carreras juntas y me dijeron como, fuiste a mención honorífica y no estás, ¿no? Y fue como, me hubiera encantado que mi mamá estuviera ahí para como decirle, todo tu esfuerzo valió la pena. Y pues no se pudo, ¿no? Ya después ya nada más le entregué como el título y la mención honorífica hasta la fecha es la fecha, yo tengo titulada de diseño como 12 años, quizá, sí, más de 12 años, y hasta la fecha le sale en sus recuerdos de Facebook y sigue compartiéndolo, ¿no? Año con año me aparece mi mención honorífica ahí en Facebook, en su historia, y se siente bien bonito, pero cuando me titulo en psicología, mi mamá estaba muy lejos, entonces yo me acuerdo que, o sea, como que nos dieron, me parece que nos dieron 4 pases, nada más. Entonces yo pensé en 2 de mis tíos, por parte de mi mamá, y 2 de mis tíos por parte de mi papá, que son estos, mi tía y su pareja, que es mi tío favorito. Este, pero mis tíos por parte de mi papá me dijeron, como, me hablaron, discúlpanos, estaban muy lejos, no podemos ir, pero nos encantaría y felicidades, y qué bonito, y mi niña, y no sé qué, y pues ya eso como que llena. Y los tíos por parte de me acuerdo que mi tía fue, este, corriendo, o sea, fue como corriendo y fue así como, yo lo siento más como compromiso, o sea, como por no quedar mal, así fui, ¿no? Y mi tío de plano dijo como, yo no quiero ir, bueno, a mí no me lo dijo, ¿no? Me lo dijo mi tía y también siento que son cosas innecesarias de decir, ¿no? Hubiera dicho como, yo hubiera dicho No como, ¿qué pudo. crees? Quedó a trabajar o no pudo, o le dio chorro, yo qué sé, ¿no? Hubiera preferido, te lo juro. Y pues ya nada más estuvo Ricardo en ese entonces. Este, ¿Tú no fuiste? No, no fuiste. La verdad es que no recuerdo si no te invité o si No, sí no te me invitaste. invité. Yo creo que no te invité. Yo creo que estaba muy depresiva y dije, "Ay, ya, no, a la mierda todo. Este, y ya, pues estuvo Ricardo, su mamá, me acuerdo que fue su mamá, este, eso se sintió bonito, ¿no? Que mi suegra, que no era mi suegra en ese momento, que estuviera ahí, pero pues no estaba, ¿no? Y que además no solo no estuvo porque no pudiera, o sea, no estuvo porque no quiso. Claro. Y esas cosas es como, o sea, o sea,
A lo mejor para cualquiera es como, es una licenciatura y cualquiera la hace, pero yo creo que no cualquiera. O sea, de verdad al menos a mí me costó un montón, ¿no? Y estudiar y pasar y también secundaria. Entonces, como duele un montón y me lo hicieron en mi boda otra vez, ¿no? O sea, ay Dios, mi boda fue súper bonita gracias a mis primos que son como mis hermanos, hijos de mi tía materna, la hermana más grande de mi papá. Fue una boda de sueño, pero antes de casarme, yo viví con Ricardo un tiempo, sin casarnos, obviamente. Oye, entonces esta tía, cuando nos juntamos, la verdad es que estuvo y creo que me regaló unas cortinas y bien bonito y así, pero me acuerdo mucho cuando llegaron a la fiesta, este, ellos, me acuerdo que mi tía me llevó un regalo bien bonito, bonito, chiquito, muy bonito, pero me dijo como, te hubiéramos regalado algo más grande si te hubieras casado primero. Algo así, palabras más, palabras menos. Ok. Y la verdad es que yo en ese momento no quise como arruinar mi momento. Era mi momento así yo me sentía una princesa, ¿no? Pero me pareció innecesario. Es como. Luego llegó un tío por parte de mi papá, uno de sus hermanos. Este, llegó es mi tío, creo que es mi tío de los más presumidos, así como yo, ¿no? Este, y llegó con una playera polo. Y me acuerdo que o sea, su comportamiento corporal se veía incómodo, pero yo no sabía por qué realmente. Y ya pasó, o sea, se tomó la foto, estuvo un rato y después, ¿no? Que porque tenía su esposa, tenía otro. Ya tiempo después, mi tía me dijo como, ay, es que tu tío tal, me reclamó. Y yo así de, ¿qué te reclamó? Me dijo que por qué no le había avisado que la boda era de gala. Y mi tía le contestó, es una boda, ¿no? O sea, ¿cómo esperabas que fuera? Y eso me dio mucha información, ¿sabes? Es como, claro, es la hija del hermano que menos queremos, es de la que menos esperamos cosas, ¿cómo va a tener una boda bonita? ¿Cómo va a tener una boda lujosa? ¿No? Ok. Voy a llegar con cualquier cosa. Y eso duele. Pues es como, o sea, ni siquiera confías en eso, que igual no depende tanto de mí. Bueno, sí, económicamente porque es caro, ¿no? Tener una boda, pero pues no es tanto de ti, más bien como ¿qué esperas, no? Tú llegas, bueno, yo amo a la gente y yo espero que él, si me invita a algo, sea lo más precioso del mundo y que lo disfrute, que se lleve recuerdos bien bonitos y que se acuerde toda su vida de ese momento. Entonces es como, ¿qué esperas de la gente que se supone que amas, no? Y como esas historias, tengo muchas. Y lo normalizado que lo tenemos, ¿no? O sea, pues sí, pero es familia. Mm, Pues sí, pero o sea, al final es familia. Pero ¿cuántas veces ese tipo de actitudes pues sí lastiman? mm, mucho. Algo de lo que te puedo decir que me sirvió mucho estas cosas es que cuando nació mi hijo, o sea, yo sí, no se lo dije a él así como un ritual, ¿no? Pero solo lo pensé y dije, de mí depende que ninguno de ese tipo de cosas te afecten o te atraviesen, ¿no? O sea, no vas a rogar por amor a ti, o sea, yo, por ejemplo, no es un niño que le dices, una vez un primo le dijo, ven, te cargo y te compro un dulce, y mi hijo así como de, tengo muchos dulces en mi casa. No era muy bebecito, pero no se fue por con él porque yo le dije, no, no le digas que vas a comprar un dulce, solo dile que quieres cargarlo y ya, ¿no? Y ya se volvieron como uña y mugre y tal. Y hasta la fecha me dice, mi hijo, oye, y Andrés, no sé qué, ay, lo cargo. Y se acuerda de él y casi no lo ve. Pero no es un niño que chantaje, es como, te voy a comprar un juguete, o si te portas mal, ya no te voy a dar porque él tiene todo. No, y no hablo de lo económico, hablo del amor. O sea, de verdad no está condicionado el que él se porte bien por si le voy a comprar o que se porte bien si le voy a llevar al cine. No, es más bien, te lo doy porque te lo mereces y es tu obligación. E incluso su papá le dice, salimos y le dice, la comida no está condicionada. O sea, tú tienes hambre y se compra la comida. Fin. Porque la comida no hay condición, ¿no? Para alimentar.
Lo que sí es, hay veces no te lo podemos comprar o es innecesario o tienes demasiados juguetes, pero siempre algo tiene una explicación. No está condicionado al si él se porta bien o se porta mal, porque es un niño, obviamente no se va a portar. Qué difícil es estar condicionando a un niño. Sí, porque aparte condicionas el amor y el amor creo que no se condiciona, o sea, esto que, es que si te hubieras casado en lugar de juntarte primero, te hubiera traído algo más grande, ¿no? Y realmente lo que me regaló era muy bonito y existe todavía. No era eso, era más bien lo que me estaba diciendo con eso. Igual, o sea, esta parte del, a mi hijo en la escuela se lo dijeron, ¿no? Este año. Es que si se portan mal, no les van a traer nada, el Santa les va a traer carbón. Entonces salió llorando y yo le decía como, ok, a ver, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa si te trae carbón? No sé, es que me porté mal. Y yo, no, pues hacemos una carnita asada. Y entonces ya les decía él como a sus amigos, no, es que si nos trae carbón nos hacemos una carnita asada. Yo no soy la encargada de educar a todos los niños, yo soy encargada de proteger al mío. Y si él llega y educa a los otros niños o los, no sé, o sea, es muy fuerte. Pero justo hablando de esta responsabilidad, ¿hasta dónde me va a tocar? Porque yo no lo voy a poder proteger toda la vida. Va a haber un momento en la vida en donde como mamá voy a tener que entender que ya no es de mi jurisprudencia. No, no, no es jurisprudencia, mi jurisdicción ya no me corresponde, ya le toca a él aprenderlo, entenderlo y amarse y respetarse, porque no puedo estar ahí toda la vida. Sí, Y es parte de darle estas herramientas. Y yo dije, o sea, no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, llámese quien sea, condicione a mi hijo o lo haga sentir menos desde el amor. No, no lo voy a permitir porque yo sé lo que se siente y a lo mejor sí, o sea, es algo que tengo que analizar en mi terapia y entender que, pues que va a haber veces en que lo lastimen, pero justo como esta vez del carbón es, qué tanta creatividad tienes para salir de lo y hacerle saber que no pasa nada. sí, sí, es bien difícil. O sea, ahora que con la adolescencia, para mí es como muy complicado el decir, te quiero proteger de todo, ¿no? Y darme cuenta que pues mucho de lo que la quiero proteger ya no depende de mí, ya es de ella y de su aprendizaje y de que pues yo voy a hablar y yo voy a estar y la voy a acompañar y quizás se lo voy a repetir mil veces lo que yo considero que puede lastimarla, pero al final la decisión va a ser de ella, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo y tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Cuántas lágrimas incluso ha pasado de decir, quiero protegerla y no puedo. Y entro como en un conflicto con este tema de la adolescencia, porque pues hay más adolescentes y es como más padres incluso hablar con todos los papás de la escuela y, y llegan tantas ideas y tantas cosas que me hacen decir lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, y si su forma es la correcta y yo estoy equivocada, o si entonces es como muy complicado, ¿no? No sé, a mí algo que me dijeron hace poco es que por la edad ya necesitan privacidad y cosas así, ¿no? Y yo entiendo, o sea, sí necesitan privacidad y necesita autonomía, pero también por la edad necesita límites y Claro, necesita que esté más al pendiente, porque si me queda por la edad, no, así no funciona. Y por la edad están muchos riesgos que a veces no nos damos cuenta y o no queremos darnos cuenta, ¿no? Incluso como que es de, ay, ay, ya no me necesita tanto. no, sí. Yo he sido, sí te necesito. Sí, y Y yo creo he que, estado batallando con eso. ajá, como saber hasta dónde, ¿no? Sí, Porque incluso esta parte de la privacidad y el entender em, hasta dónde, hasta cuándo. Me hiciste recordar mucho lo que le decía a mi mamá, a mi hermana. Mi mamá siempre le decía, y yo creo que me lo grabé mucho a lo que te pase a ti me va a doler, pero a ti te va a doler más.
¿no? Y va a haber veces en las que no pueda salvarte que mi papel solo sea acompañarte. Entonces a mí se me grabó tanto que yo cuando llegué a la adolescencia, creo que ya les platicaba en alguna ocasión, no fui complicada, no fui una adolescente complicada. Algún día invitaremos a mi mamá y que ella les diga, pero yo siento que no fui una adolescente complicada en ningún aspecto. No me puse nunca en peligro. Realmente, pues los novios les decía, les platicaba todo. Cuando las salidas igual les platicaba todo. Entonces fue como, siento yo que fue muy fácil, pero mi hermana sí fue muy complicada, sí fue muy difícil y siento que lo fácil que fue conmigo es por todo lo que yo escuché cuando mi hermana fue adolescente, que me lo aprendí, me lo grabé y se quedó tatuado en mí que pues, sí, o sea, si en algún momento, este, me duele, pues me va a doler mucho y a mí no me gusta el dolor. Justo por eso yo huyo, ¿no? Porque es como, no puede doler tanto. Prefiero que no me duela y me voy, o sea, pero sí me salvó muchas veces la vida, pero puesto el entender que mi mamá no tenía todo el poder de salvarme. Iba a salvarme mientras pudiera y en tanto pudiera, pero yo creo que el 70% de las cosas que pasaban eran mi decisión, el Claro. poder decidir en ese momento sí o no, y rápido, ¿no? Porque está aquí el tomar la decisión. Y luego ir y correrle y contarle a ella. Y eso me salvó. Lo padre es que podías correr y contarle. Mm, Ajá, Yo creo que a es ella y a como, mi papá. yo creo que es como muy complicado lograr esto. Yo honestamente no, mm, a la que corría y le contaba era mi abuelita. Entonces se va mi abuelita y yo no, yo amo a mi mamá es increíble, mi mamá es esa persona que siempre va a estar para mí, yo sé que siempre va a estar para mí, pero en esa etapa de mi vida yo no le tenía la confianza de correr y contarle qué estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando en mi vida? ¿Cómo me sentía? Entonces era así como de, ¿a quién corrí y le cuento? No, pues a nadie. O corría y le contaba a mis amigas que al final adolescentes, que al final con los mismos problemas que yo, que al final con las mismas dudas que yo, pues solo o me confundían más o era así como de, ah, sí, vida solo hay una, ¿no? Y ponte en riesgo. Porque aparte, te digo, pues mi mamá tenía que trabajar. O sea, mi mamá sí o sí tenía que trabajar. Estábamos mi hermano y yo solos. Y con mi hermano también no era como esta parte de poderme acercar. Entonces, mm, mm, Pero, ¿sabes? No creo que las amigas te digan como tal, ve y ponte en riesgo. Yo creo que realmente no no creen que haya un dimensionan. riesgo. Ajá, no dimensionan que hay un riesgo y entonces te dicen exactamente lo mismo que quieres escuchar y que tu cabeza está pensando. Pero pasa el tiempo y vas construyendo esta familia por elección con formas más asertivas. Sí, sí, justo. Y bueno, yo no soy muy apegada a mi familia, pero, por ejemplo, yo si estoy en un problema, corro contigo o corro con mis amigas, ¿no? Incluso mis amigas de la secundaria que, que hablo una vez al año, en ocasiones es como de, hola, ¿cómo estás? Y platicamos y es muy padre. Y entonces es así como, para mí ellas son mi familia de elección, ustedes, ¿no? Ujú. Ricardo, eh, ustedes con los que corro, porque incluso me puedo llevar súper bien con mis primas, pero también me cuesta trabajo. O sea, ya cuando platicamos y como que agarro confianza, como que agarro confianza, ya es como de, ah, sí, ¿no? Yo estoy pasando por lo mismo, yo también lo pasé o cosas así. Pero que yo diga, ah, le voy a contar a mi prima esto, no. A mi hermano menos. Como que con mi hermano llegó un momento en la vida en la que yo me sentí la hermana mayor, en la que pues, había que apoyarlo, había que... Entonces, no sé, como que siento, me llevo muy bien con mi hermano, lo amo y lo adoro, pero que yo diga, ay, tengo una relación muy cercana con mi hermano, no. Entonces, no es como que yo pueda acercarme. Tengo una tía a la que sí, porque es con la que más, ¿no? Como que es a la que más me acerco, pero también como que a veces
pues no sé, los tiempos, la vida no nos permite y es como de, hola, ¿cómo estás? Y ya me contesta 2 horas después y ya después de esas 2 horas, pues ya yo ya me desahogué contigo y ya digo, ay, ¿para qué le preocupo? A mí me pasa con mi mamá, que yo les cuento a ustedes, este, me tranquilizo porque también siento que, no porque la siento incompetente, o sea, siento que a veces ya se angustia mucho. Mi mamá siempre se ha angustiado mucho, ¿no? Entonces, eh, como que prefiero ya decirle como, oye, pasó esto, pero ya lo solucioné así. A veces es como, a ve- a veces es como ya, ya me desahogué, lloré un poquito y ya entonces ya ella me contesta más tranquila. Pero usualmente recurro a ustedes, ¿no? Esta parte de Achira, Aimea, y aparte les decía en algún momento es bien bonito porque son tres personalidades mm, que son distintas en mi vida. Cada una de ustedes aporta una característica importante a mis crisis, o como que logran ver algo diferente. Entonces es bien bonito ya llegar como todo digerido y decirle a mi mamá, ay, me sentí así, ¿no? O pasó esto ya. Y pues a veces me da como, le digo a mi hijo, porque luego me dice, por qué lloras por tu abuelita la que no habla? Porque dice que no hablaba. Y justo le digo esta parte de él, a veces mm, poderle contar a ella y escuchar un punto de vista más amoroso, más pacífico, más experimentado incluso, me daba mucha paz. Y me da a veces, o sea, es como mi abuelita, a diferencia de la tuya, pues tiene poco tiempo de fallecida, entonces a veces es como, ay, me pasó tal, le voy a hablar a mi abuelita. ¿Cuál? O sea, ya no está. Ya me queda la experiencia de, a veces pienso, digo, ¿y qué me diría ella? ¿Qué diría ella en estos casos? Y eso es a veces pues lo que me levanta. Justo como que aprendes a vivir con ciertas características de ellos que te hacen decir, ah, sí se puede, ¿no? Porque sí, mi abuelita ya tiene muchos años, sin embargo, yo ahora estoy en crisis y me pongo a platicar con ella, ¿no? Y sé que no me va a contestar, pero yo tengo la esperanza que me está escuchando. Y va a llegarme una señal y me escuchó. Va a haber algo que pase en mi vida, porque incluso no sé si es como mi deseo, pero es hasta un olor que digo, ay, huele a su perfume. Sí, me escuchó, ¿no? Y ya. Mm, Entonces es como, son ese tipo de detalles que dices, bueno, está, ¿no? Y han pasado muchos años y yo sigo hablando con ella. Todas las noches le digo, pasó esto, dime qué, ayúdame. Y ujú. ya. Yo sí creo que son señales, porque cuando yo amanezco, o sea, ya sé que ese día exclusivamente va a ser un día de mucho extrañarla. No sé, no te puedo decir exactamente qué es, pero es como me levanto sabiendo que no está. Y entonces es cuando lloro momentáneamente. O sea, de pronto estoy haciendo algo y lloro. Y he aprendido a dejar que esto salga y llorar porque, pues, para sanar un poco, ¿no? Y entonces, ese día aparece un colibrí en mi ventana. Ok. Mi hijo y yo plantamos un arbolito. No, mi hijo, su papá y yo plantamos un arbolito fuera de la ventana. Y justo le decía a Ricardo que es como la canción de el árbol y yo, mi abuelo y yo, no sé cómo se llama, que crecen, ¿no? Juntos, el niño y el árbol. Y, y cuando pasa eso, que estoy más triste, el colibrí se para en ese árbol como, ay, como una señal de que está ahí y de que está cuidando a mi hijo y de que si en algún momento la necesito, puedo hablar. Sí, eso es bonito. Yo, mm, yo no estuve, hace poquito falleció un familiar, yo no recuerdo por qué, pero no fui a esa misa. Pero dicen que la misa fue como muy bonita, la ceremonia muy bonita, y que justo cuando se despidieron entró un colibrí
rodeó la urna, la rodeó, se paró en la urna. Cuando se salieron, salió atrás de ellos, los rodeó y se fue, ¿no? Y es como de, ahí están. O sea, yo sí creo que sí, ahí está. Cuando falleció mi abuelita, bueno, imagínense, si sigo llorando por ella, imagínense cómo lloraba cuando ella falleció. Yo creo que no hubiera podido hacer este episodio sin llorar más. Este, pero estaba en mi terapia, estaba iniciando mi terapia, me conecté y se enciende la cámara de mi entonces terapeuta y y yo empiezo a sentir así en mi cabeza aire, pero no, o sea, como que no, como yo me veía chiquita en la cámara, no alcanzaba a percibir. Entonces, no sé cómo volteó y era un colibrí y ella, Claudia se llama, estaba sorprendida porque me decía, está volando arriba de tu cabeza. Estaba dentro de la casa y estaba volando arriba de mi cabeza. Y yo, o sea, yo en ese momento como que le decía, me acuerdo que ya cuando reaccioné le dije, te voy a colgar para grabar porque yo estaba en mi sesión en mi teléfono y ella me dice así como, sí, 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 no sé por qué no se le ocurrió poner grabar la llamada. O sea, las dos nos quedamos como en shock, y el colibrí volaba alrededor de mi cabeza. Ya cuando digo, te voy a colgar para grabar la llamada, y que ella me dice que sí, cuelgo y el colibrí se va, ¿no? Así como, esto es solo para ti. Okay. Entonces, si esa terapia de por sí era sobre mi abuelita, fue justo una terapia muy sanadora, porque las terapias son sanadoras, pero mm, porque lo estaba viviendo, o sea, y no estaba Sí. loca, no me lo imaginé, alguien más lo estaba viendo conmigo, ¿no? Entonces, yo sí tomo esas señales como, pues sí, a lo mejor estamos locas, pero como ella sigue, no que siga aquí, yo no deseo que ella siga aquí, ¿no? No, No sé, como algo pero raro. se hacen presentes, ¿no? O sea, no sé, yo lo veo así como de, se acordó de mí. Sí, me está escuchando. Sí, yo sé, porque no tampoco me gustaría que estuviera aquí, pero, pero es como de, se acordó de mí. Hoy tuvo oportunidad de venir a verme, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, Ujú. Una vez yo trabajé con religiosas, con monjas, y me acuerdo que una vez una persona cristiana me dijo que las personas que vemos no están, o sea, no son las personas, ¿no? Son demonios. Entonces yo llegué súper asustada, así como, yo veo muchos demonios, ¿no? Y, y le pregunté a mi directora, y le dije como, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esa católica? ¿Y qué pasa con esas personas que vemos o cuando es Día de Muertos, así? Y ella me dijo como, pues tienen permiso, ¿no? O sea, tienen permiso de ajá, Dios de venir. Entonces, quieres o no, esas cosas se sienten muy bonitas porque como te dieron permiso porque yo soy importante, porque venir aquí conmigo lo hace importante y se siente bien sanador. sí, y quédate con la versión más bonita. Totalmente. Y pues estas cosas como bellas, porque no se trata de no ver lo que te duele, más bien de entender que existe y que está ahí, pero también ver que las cosas bellas pueden disipar todo lo que pueda ser dolor. Sería importante pasar al manual de supervivencia familiar. Yo creo que sí, Ya, ya es momento. ya ¿Quieres es empezar? momento. Claro. Ok. Parece eterno, pero no lo es. Cualquier cosa que estés viviendo se va a acabar, sea buena o sea mala. Mientras todo, nosotras te recomendamos que puedas hacer un proyecto de vida en donde incluyas metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. ¿Por qué o para qué? El entender hacia dónde vas y qué tienes, qué herramientas tienes para cumplir eso a dónde vas, te va a ayudar a no estancarte en lo que hoy te está doliendo. No sé, si hoy quieres llorar porque te lastimaron o te sentiste lastimada o lastimado, pero sabes que solo es un momento,
te vas a parar mañana a lo mejor, te vas a limpiar las lágrimas y le vas a echar a tu maleta esas ganas para llegar a tu meta a largo plazo. Y no es que no duela o no es que desaparezca el dolor de ese momento, simplemente es entender que es parte del proceso y que eso que tú estás viviendo tienes la elección de no repetirlo. Puedes no ser esa persona que hiere, puedes no ser esa persona que se está fijando en si tu familiar engordó o enflacó, puedes ser ese lugar seguro para tus sobrinas, para tus sobrinos, puedes ser ese lugar seguro para tus hijas o tus hijos. Y me gustaría sumarle a esto el no pospongas tu bienestar esperando que los demás cambien. Hay que centrarnos en nosotros, en estar bien. Al final las familias pues a veces son complicadas. Entonces, esto nos lleva al segundo punto, que es detectar las dinámicas que te afectan. Presta atención a lo que repites, a los comentarios que te desestabilizan, a esas actitudes que no te agradan, que no estás dispuesto a permitir, incluso que te minimizan, ¿no? Siento que muchas veces en las familias hay mucho juego de poder que por ser el más grande, por incluso por jerarquía, porque soy el tío, porque soy la mamá, incluso, ¿no? Y este tipo de juegos te quitan energía. Hay que nombrar lo que duele. Yo creo que cuando podemos, decir lo que estás haciendo me está lastimando, es dar el primer paso a la transformación de buscar una relación más sana, pero también estar consciente que no es nuestra obligación, ¿no? Buscarla. Si no, si esto no se da y si ya le dijiste una vez me estás lastimando, tus acciones me lastiman, una, dos, ya es como el poner distancia, porque hay una frase que me gusta o que escucho mucho que es el árbol genealógico también se poda. Y a veces es necesario podarlo y a veces es necesario salir de esto. Sí, así es. Y esto es importante porque te va a llevar a establecer límites sanos. Que estos límites te van a, así como dice la palabra límites, te van a ayudar a delimitar hasta dónde es posible que sostengas ciertas cosas, pero también te van a ayudar a detectar qué momentos pueden ser disfrutables. A lo mejor no es que te reúnas con esas personas eh, no sé, una vez a la semana, pero a lo mejor en una fiesta o en algún lugar o un par de días te ayude a sanar esto que necesitas de la familia y fuera de eso, seguir construyendo tú tu familia por elección, tu familia sistemática nuclear y todo eso que sí te corresponde a ti, porque cambiar al otro es muy difícil y se ha comprobado que es imposible. Claro. Y bueno, recordar que no somos la o el responsable de salvar al clan. No venimos al mundo a reparar generaciones de dolor ni a cargar con heridas que no nos corresponden. Podemos acompañar, pero eso no significa que debamos cargar con todo. A veces hay que liberarnos de este mandato y eso también es un acto de amor. Ujú. El decir te acompaño, estoy para ti, pero eso no quiere decir que yo voy a cargar con todo, ¿no? Hay que dejar de ser las rescatadoras, dejar de querer ser el centro de rehabilitación que, y priorizar nuestra paz mental. Esto también es importante, el estar bien con nosotros también es importante. Así es. Si tú te respetas y te conoces, poco podrán afectarte, porque cuando ya entiendes que no puedes cambiar al otro o a la otra persona, dices hasta dónde yo me reconozco, ¿no? Reconozco mi trabajo, reconozco lo que soy, me respeto y me amo, y entonces lo que dicen los demás no es justo, ¿no? Que no te importen, pero no te afecta. O sea, a lo mejor detectas de dónde viene, de quién viene, con qué intención lo dice, tomas lo mejor de eso con lo demás haces un licuadito y adiós. Claro, el autoconocimiento es nuestro escudo más importante y más fuerte. Y no pelear, actuar en pro de nuestro futuro, de nuestro bienestar, discutir con quien no está dispuesto a escucharnos, solo va a drenar nuestra energía. De crea tu propio futuro, ¿no? Que tu energía no se quede en la lucha de querer sanar algo que quizás
no es necesario sanar, sino en la creación de estas familias que a veces elegimos. A veces eso nos da más paz, elegir con quién queremos estar, porque la familia no siempre es de sangre. Sí. Y entender que sí podrás ayudar, en algún momento de tu vida podrás ayudar, pero tienes que entender que la otra persona quiere, necesita pedir la ayuda y entender que necesita la ayuda, porque si no lo entiende y si no se dejan ayudar, así tú te pares de cabeza y desgastes toda tu energía y desgastes todos tus recursos, la otra persona no va a crecer. Claro. Y entender que cargar no es ayudar. Ayudar no es asumir lo que le corresponde a otros, no es cargar con culpas, con responsabilidades o incluso con emociones, ¿no? A veces nos limitamos por temor a que se vaya a enojar o se vaya a poner triste y ponemos las emociones de los demás ante las de nosotros. Y puede parecer generoso, pero en el fondo es destructivo para todos, porque tampoco les estamos haciendo un bien. No hay que anularnos, hay que acompañar, pero sin perdernos a nosotros mismos. Y eso probablemente sea de mucho más ayuda para la sociedad y para ti que para la persona que quieres dar. Y pues, como siempre, este es un pequeño manual, pero no es todo lo que tal vez tengas que saber. Si quieres agregar algo más, nos gustaría escucharte. Bueno, yo quisiera agradecerles por compartir este rato con nosotras, porque quizás lo notaron, fue un episodio que incluso para nosotras fue difícil. Para nosotras también es una parte de darnos cuenta que en ocasiones debemos elegirnos, ¿no? Y yo creo que es momento también, si ustedes en algún punto se sienten incómodos, elíjanse, incluso cuando eso incomode a otros. Gracias por escucharnos y pues nos vemos en el próximo video. Denle Besitos. like, suscríbanse. Hasta la próxima.